Bueno, entonces, mire, jóvenes, vamos a comenzar la clase hablando de lo que es el continente asiático, continuando con el tema del continente asiático. En la última clase yo les mencionaba que algunos de estos países destacan, los países asiáticos, por tener economía fuerte. O sea, algunos países, porque hay otros países que están hasta peor que Honduras. Re pobres. Entonces, de esos países que tienen una gran economía en Asia, que se les llama popularmente los tigres asiáticos, hablamos de Corea del Sur, China, la India, Japón. Entonces, ahí encontramos algunas multinacionales fuertes en el mundo, con gran presencia, como el caso aquí de estas que les comparto una diapositiva, en las que tenemos Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, que son marcas de vehículos que están en todo el mundo. Y aquí en América, y en América Latina sobre todo, donde no producimos vehículos de nuestra propia marca, tienen gran presencia. De hecho, la mayor parte de los vehículos en Honduras son Toyota. Todo el mundo que quiere comprar un vehículo relativamente barato busca un Corolla. Entonces, todo el mundo habla de que los repuestos de los vehículos Toyota son más económicos y todo eso. Entonces, aquí tienen un gran mercado. En América Latina, estas transnacionales asiáticas. También en cuestiones de electrodomésticos, tenemos marcas como la Panasonic, Sony, Toshiba, Hitachi, Sanyo, Matsushita, Sharp, Mitsubishi. Asia es productora de toda clase de productos tecnológicos. Sí, hay países como Japón que están en el top, o la empresa Huawei, que es la que desarrolló la tecnología 5G de manera más económica y eficiente antes que cualquier otra empresa en el mundo, y es China. Sí, También, pero eso tiene una razón muy interesante, y es porque como China es una nación comunista, a pesar de que tiene un gobierno comunista y una economía más capitalista, las empresas son financiadas por el gobierno. sí, el gobierno tiene control sobre las empresas. Miren, en las marcas de televisores y celulares que nosotros usamos comúnmente y que probablemente algunos de ustedes ahorita tengan ahí en sus manos, tenemos Samsung, que aquí en Honduras la mayor parte de la gente que tiene teléfonos, hay una gran probabilidad de que tenga un Samsung. Samsung, Hyundai, LG, Canon, Sony, son marcas asiáticas muy poderosas y con mucha presencia en todo el mundo. Y aquí habríamos que agregarle Huawei, que Huawei se ha abierto al mercado. De hecho, Huawei es famosa por muchas cosas. Los celulares Huawei, las tabletas y todo eso, pero en sí Huawei es muy poderosa como empresa por los servidores y los servicios de telecomunicaciones, no tanto por los celulares y tabletas, es por la tecnología de servidores para empresas que es poderosa y las antenas de telecomunicaciones. Ese es el negocio principal de Huawei, que también es una transnacional asiática. Bueno, entonces en resumen, para los que acaban de ingresar, David y Johan y Por Isaí, fin, primera clase que Isaí se mete. las empresas transnacionales asiáticas tienen una gran presencia en el mundo, pero no significa que Asia sea un continente próspero en general, sino que hay unos países con economías muy, muy fortalecidas y otros países con economías más pobres que Honduras. Entonces, en Asia hay marcas que ya están empezando a controlar el mercado mundial. Antes solo Europa y Estados Unidos tenía esa hegemonía. Ahora la balanza también se inclina por el lado de China y de Japón y de Corea del Sur. Muy bien. Profe, no olviden una empresa muy importante de Asia, Xiaomi, calidad Xiaomi. y precio. Sí, lo que pasa es que aquí no tiene mucho mercado. El mercado lo tiene en España más que todo. Ok, vamos a ver lo que es el Medio Oriente. El Medio Oriente, ese es el tema que vamos a ver dentro del gran tema que es Asia. Tradicionalmente se designa como Oriente Medio o Medio Oriente a la región aproximadamente equivalente al sudoeste asiático, sudoeste, por lo que con frecuencia suele ser similar o sinónimo de Oriente Próximo, así le llaman, Oriente Próximo, o zona de fuertes conflictos religiosos y económicos debido a las reservas de petróleo que hay en todo esto.
En Medio Oriente es uno de los lugares más conflictivos en la historia, porque o son países muy ricos o son países muy pobres. Y miren, algo que yo quiero que entiendan es que el Oriente se divide en tres partes, aquí no lo dice. El Oriente Próximo, que es esta franja de aquí donde está Israel, Palestina, parte de Siria, el Líbano y la península del Sinaí. Esto se le llama Oriente Próximo o Levante. Levante, ¿ok? Y a estos países como Irak, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Uruguay. Unidos, Kuwait, aquí esta zona se le llama Oriente Medio, ¿okay? Que está en medio, este pedazo que está en medio se le llama Oriente Medio. Donde ha tenido guerras Estados Unidos es aquí, ¿okay? Esta zona, la última guerra importante de Estados Unidos. Y el lejano Oriente sería la otra parte, y ya sería Irán, y estos países de aquí, que serían Afganistán, Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y un montón de están. Estos países se le llama lejano Oriente o Poniente. ¿Okay? Entonces eso es lo que yo quería explicarles desde el inicio para dejarlo claro que el Oriente es una región bastante grande y que está conformada por tres subregiones bien importantes. Vamos a ver aquí en el chat quién está escribiendo. Vamos a silenciar los micrófonos porque alguien tiene una mala recepción. Ok. Seguimos entonces. Miren las características en el Medio Oriente. Vamos a tener un lugar de mucho contraste. Por ejemplo, tenemos a Dubái, que la ciudad de Dubái pertenece a un país llamado Emiratos Árabes Unidos. ¿Okay? Hay mucha gente que por el poco conocimiento de geografía piensa que Dubái es un país. ¿Okay? Hay que dejar claro que Dubái es una ciudad y una de las ciudades más representativas de esta zona de Oriente Medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dubái se ha hecho famosa a nivel mundial por ser muy próspera, por ser un lugar donde hay libertad económica. Estos países árabes han dependido generalmente del petróleo, pero Dubái tuvo una visión de que el petróleo es un recurso limitado y ahorita podemos ver que con la cuarentena y la crisis de la pandemia, el petróleo ha sufrido de una gran baja en el precio. Entonces, Dubái, que no depende del petróleo ahora, sino que tiene una economía basada en sus exportaciones y en el turismo, entonces no se ve mayormente afectada porque el petróleo esté con ese problema de la baja de precio. Entonces ellos fueron bien visionarios y lo que hicieron fue mandar a preparar a los líderes del gobierno, de su economía, a los países europeos, a las mejores universidades, para que después vinieran grandes arquitectos, grandes ingenieros y resolvieran los problemas principales que tienen ahí, como el problema del agua. Y ellos ahora son uno de los lugares más geniales del mundo, no solo para conocer, sino para tomar de referencia. Sí, además Dubái es una ciudad creada. Correcto. Porque una ciudad que fue construida de un desierto en la nada. Sí, y ahora tienen hasta islas ahí, artificiales y todo. Entonces, esto del Oriente Medio se da para mucho. Lo que pasa es que si nos ponemos a ver país por país, no terminaríamos en la clase de noveno. Entonces tenemos que verlo por regiones. Pero Dubái sería el lugar más representativo del Oriente, del Medio Oriente. ¿Okay? Pero también hay lugares en el Oriente Próximo como Israel, donde es un país muy exitoso. Israel tiene una economía bastante estable, tiene bastante científico. Y es de los países más fuertes militarmente. Militarmente es una potencia, apoyada por Estados Unidos, obviamente. Pero Israel, a pesar de ser un lugar desértico, tienen una economía bastante fuerte, tienen tecnificados sistemas de riego, una tecnología increíble. Otro país que sobresalta bastante
en Oriente Medio es Arabia Saudita. Arabia Saudita ellos sí dependen mayormente del petróleo, pero son una economía muy fuerte, son unos grandes aliados de Estados Unidos. Y Arabia Saudita es un país bastante estable. Hay una cuestión muy interesante. En los países de Oriente Medio la política está mezclada con la religión y eso genera bastante inestabilidad, pero al mismo tiempo les da unidad o cohesión. Los países del Medio Oriente mayormente son musulmanes. Lo que pasa es que los musulmanes, al igual que los cristianos, tenemos diferentes formas de interpretación. Así como hay cristianos católicos y evangélicos, hay musulmanes con chiitas y otros son sunitas. Y se terminan peleando entre ellos por diferencias de interpretación de lo que dice su libro sagrado, el Corán. Entonces, claro, porque los chiitas y los, ¿cómo se llaman los otros? Sunitas. Y los sunitas son enemigos. Sí, no es como aquí que los ortodoxos y los católicos no se llevan bien, pero tampoco se llevan mal. Pero en la historia los chiitas y los sunitas se asesinan. Hay líderes sunitas que asesinan a su pueblo por ser chiita y sí, viceversa. Son bastante radicales. Entonces, eso sería con respecto al Oriente Medio. Les voy a dejar una asignación y quiero que la anoten con respecto al Oriente Medio. Entonces, anótenlo ahí en su cuaderno. Escriban ahí, a elaborar un esquema sobre el Oriente Medio el Lejano Oriente y el Oriente Próximo. Oriente Medio, Lejano Oriente y Oriente Próximo. Un esquema, ustedes van a poner qué países lo integran. Entonces van a poner el Medio Oriente, Oriente Medio, qué países están ahí, Oriente Lejano y Oriente Próximo. Entonces van a poner ahí qué país está en cada uno de ellos. Vamos a ver. Profe, ¿y el país fantasma de Kurdistán? Ese lo vamos a ver después. Ahora vamos al sudeste asiático. Ustedes aquí en la diapositiva pueden ver. Aquí en esta diapositiva podemos ver que donde menciona el sudeste asiático. Estamos hablando de esta zona, de esta península llamada Indochina, de los archipiélagos que vimos en la primera clase de Asia. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las penínsulas y las islas. Bueno, sí. Esta zona de aquí es una región de Asia con características bien particulares. Está compuesto por Filipinas, está compuesto por Indonesia y por estos países que integran la península Indochina, Camboya, Vietnam, Bangladesh, Birmania, que Birmania ahora se llama Myanmar. O sea, hay países jóvenes que cambian su nombre. Hay países que por cambios políticos deciden hasta cambiar su nombre. De hecho, yo opino, no sé si ustedes han pensado alguna vez que Honduras es un nombre un poco feo. También le podríamos haber puesto otro nombre. Bueno, en el sudeste asiático es la subregión de Asia situada al sur de China y al este de la India. Comprende dos divisiones, la de Indochina, parte continental, y el archipiélago malayo, parte insular. Y entonces aquí tenemos los países que la conforman. Brunei, Birmania, Camboya, Timor Oriental, que son estas islas de aquí. Indonesia, Laos, que estamos aquí, Laos está aquí. Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia. Cuando hablamos de Singapur, Singapur es una ciudad que es país. ¿Okay? Una ciudad-estado. Sí. Como San Marino o el Vaticano. Correcto. Entonces, profe, ahí faltó Vietnam. Ahí está al final. Lo que pasa es que no se mirado. Debajo de Tailandia, ahí está Vietnam. Ahora, pueden ver ustedes que el más grande en extensión territorial pues es Indonesia, que tiene más de casi 2 millones de kilómetros cuadrados en esta zona del sudeste asiático. Y por lo general va a tener la mayor cantidad de población. Tiene 229 millones, casi los 230 millones de pobladores. Es, como les dije la vez pasada, es un país tremendamente grande.
Vietnam Profe, también. Están bastante poblados porque miren, en Vietnam hay 88 millones, en Tailandia hay 67 millones. Y eso que estamos hablando de hace 11 años. Dígame, Esteban. mire que tengo una pregunta. ¿Por qué Asia siempre es tan poblada? O sea, ¿qué hay en la región para que la población sea tan drástica? Ajá. Magdiel se está ingresando. Reproducen Miren, como conejos. si no tienen control de natalidad, no han tenido históricamente, recuerden ustedes que esta región del mundo se pobló desde hace miles y miles de años y es una región bastante antigua. Y en las sociedades antiguas, tradicionales, matriarcales, era importante que hubiera mucha mano de obra. Entre más niños nacían, más niños se dedicaban a la agricultura y entonces la familia prosperaba. O sea, la lógica de antes, por sus situaciones, era que entre más hijos tenía era mejor porque había más gente que trabajara. Porque los niños no era que iban a ir a la escuela, iban a estar en una clase virtual, va por Zoom. No, esos niños Como, iban a como estar los con... pobres de ahorita, Iban a, de acá. sí, exactamente. Pero entonces, en esa época, los niños trabajaban, le ayudaban a los papás en el cultivo de arroz y de lo que ellos hacían. Y entonces, entre más niños, mejor. Pues. Pero esa tradición se quedó. Y llegó el siglo XIX, el siglo XX y se siguieron reproduciendo así. Y hasta ahora, que en el mundo hay políticas sobre la situación de la población, políticas de control demográfico que la ONU quiere implementar en el mundo, es que ya se está tomando en cuenta que sale mejor por el bien de la sociedad y del planeta controlar la natalidad y tener dos hijos lo más, ¿verdad? China ¿Okay? creo que son 2 hijos máximo. Sí, depende de la región de China. Diga. Depende, en una región, no me acuerdo en cuál, hay una ley de cual pueden meter a la cárcel a los padres si tienen más de 2 hijos. Aunque generalmente lo que hacen los chinos es que el niño se lo dan a una pareja estéril. Tanto Latinoamérica como 8. Ah, sí. No, aquí hay récord, aquí se rompen récords de natalidad. Profe, pero el continente con mayor natalidad es África. Sí, actualmente. Es que se da ese fenómeno que entre más pobre es el país, menos control de natalidad hay precisamente por la falta de educación, por la falta de planificación familiar. Miren aquí en esta diapositiva las Torres Petronas que están en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. Malasia lo mencionan como uno de los mayores centros económicos regionales de la península indochina, de esta zona del sudeste asiático, pero más que todo Malasia es por la maquila y por algún tipo de comercio que tienen ellos, pero en Malasia la maquila es fuerte, la maquila textil. ¿Okay? Por ejemplo, en Tailandia, en Indonesia, ustedes van a encontrar que alguna ropa de la que ustedes usan, mucha de la ropa que, a pesar de que sea marca famosa, pero va a decir hecha en Indonesia, hecha en Vietnam, Hecha en la India. hecha en la India, en el sudeste asiático hay una gran cantidad de maquilas de Estados Unidos y de Europa. Donde la mano de obra es barata. Es súper barata. Ahí esos países del sudeste asiático no son de los países que yo les mencioné que son potencias económicas. ¿Okay? Son de los que explotan las potencias europeas y Estados Unidos por la mano de obra barata. Ahora pasamos al Asia Central. Y en el Asia Central ustedes están viendo ahí en el mapa que va desde el Mar Caspio, soviéticas. va desde el Mar Caspio hasta las fronteras de China y de Rusia. Asia Central se ha caracterizado históricamente por sus pueblos nómadas y por la ruta de la seda. Nómada significa que no permanecen en una casa, sino que ellos buscan su sustento, su vida, desplazándose del lugar. Hasta que fueron conquistados por el Imperio Ruso. Sí, como resultado así a la vida, o sea, aquí en esta zona, en la zona de Asia Central, vamos a encontrar que hay estepas, porque aquí la región es relativamente buena para la ganadería, pura llanura, para los cultivos de granos básicos, y donde vivían precisamente los mongoles. Desde aquí se movilizaban hacia Asia Central a caballo, porque
algo bien importante de esta zona, voy a silenciar aquí, algo bien importante de la zona de Asia Central, es que fue aquí donde domesticaron los caballos por primera vez. Y luego los caballos fueron llevados a Europa, al Medio Oriente, y después los trajeron a América. Aquí fue donde se domesticaron los caballos por primera vez. Profe, los mongoles eran los mejores jinetes. Sí, y aquí están los países que pertenecen a Asia Central. Son túrquicos. Son países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Estos países que terminan todos en Stan, Stan significa país o tierra. ¿Okay? La tierra de los kazajos, tierra de los kirguis, y así sucesivamente. Entonces, a toda esta gente que vive aquí, en la historia reciente, hablamos del siglo pasado, pertenecieron a la Unión Soviética. A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y todavía los partidos comunistas ahí tienen bastante influencia. No son países ricos, no son países muy prósperos, pero tampoco están como estamos varios países de Latinoamérica. Son países de economías emergentes. No son países que se destaquen mucho los de Asia Central. Sin contar de que su única fuente de agua es el mar Caspio, que está cerrado. Sí, aquí pueden ver un poco del panorama. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Kazajistán, Almaty. Y ustedes pueden verla, que es una ciudad medianamente normal, como cualquier ciudad de aquí, pues, cualquier ciudad latinoamericana. Se parece a Tegucigalpa, solo que más bonita. Más asiada. Sí. Ok. Menos amontonada, al parecer. Menos amontonada. Y miren Asia Oriental. Aquí en Asia Oriental sí ya es otro asunto. Es donde está actualmente la influencia en el mundo, la esfera del poder económico y político a nivel mundial se está debatiendo en esta zona. Aquí en Asia Oriental. Entonces, una región que puede ser definida geográficamente o en términos culturales y cubre 6.640.000 kilómetros cuadrados. Es el 15% de todo ese continente. Hay más de 1.500.000 millones de personas, y un 38% de Asia, el 22% de la población mundial vive en Asia Oriental, lo que equivale al doble de Europa. O sea que hay el doble de población de Europa en esta parte. ¿Qué países lo integran? China, la República Popular de China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán. Y Taiwán. Este sería Asia Oriental. Recuerden ustedes que Taiwán, hay países que no lo reconocen, sino que reconocen a China. Los países que no reconocen a China reconocen a Taiwán. En las Naciones Unidas, sí, en las Naciones Unidas hay que tomar partido ahí. O está con China continental, o está con China Taiwán. Entonces, Honduras decidió estar con China Taiwán. Costa Rica decidió estar con la China continental. Y es cuestión de política de cada país. La Ciudad Prohibida es un lugar, es un museo, un lugar bien histórico de China, que era donde estaba el emperador antes. Y fue el palacio imperial desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing. La forma de gobierno de China desde la antigüedad era a través de dinastías. Una dinastía es que es como una familia donde el rey, cuando muere, queda su hijo mayor, pero si no tenía hijo, queda su hermano o su tío, pero siempre queda alguien de la familia. Como las monarquías. Como las monarquías, nada más que en China no le llaman rey, sino emperador. En la antigüedad le llamaban emperador. Claro, con ese semejante reino, ¿cómo no se va a autoproclamar emperador? Sí, y aquí tenemos que se encuentra en el centro de Pekín, China, el Palacio de la Ciudad Prohibida, y en la actualidad alberga el museo este del palacio, y durante casi 500 años fue el hogar de los emperadores de China y su corte, así como el centro ceremonial y político del gobierno chino. Profe, además China ha sido súper inestable. Toda su historia fue muy inestable. Siempre se rompía y se volvía a unir. Sí, así somos los humanos, inestables en la historia, pero
hasta que lleguemos al tercer parcial y veamos la revolución rusa y la revolución china, vamos a entender un poquito más de por qué China ahora es una potencia mundial. Ahora, el clima. El clima aquí es diverso. Al ser un continente tan grande va a ser un clima diverso. Es como América, que es tan largo, entonces va a tener mucho clima. En Asia es tan ancho, el continente asiático, va a tener también muchos climas. Entonces, la vegetación va a ser muy diferente. Los paisajes van a ser diferentes. Hay de todo, hay selva, hay desiertos, hay zonas extremadamente frías, hay lugares donde hay nieve, hay lugares donde nunca llueve, entonces es de extremo, ¿verdad? Eso es dado su extensión y sus características. Entonces vamos a encontrar climas cálidos, climas templados y climas fríos. Hay una zona de Asia que es clima tropical. Hay una zona, aquí lo vemos en este mapa. Este mapa está en el río de en el libro de Santillana. Lo que está en rojo es clima ecuatorial. Entonces pueden ver que esta franja de la India, Sri Lanka, Bangladesh, Malasia. De ahora en adelante, cuando vean este archipiélago, tienen que llamarle sudoeste asiático. El sudoeste asiático es clima tropical o ecuatorial, es lo mismo. Y también como clima tropical está esta parte de aquí de la India y de Camboya, Taiwán y toda esta zona. Luego, un clima tropical, pero más seco, es el que está en color amarillo, que ven ustedes aquí. Este clima es tropical también, con las lluvias así parecidas de nosotros. Pero la diferencia es que es más seco porque las lluvias se quedan aquí en esta zona de color de alta montaña, la de color morado. O sea, vienen las nubes y chocan aquí contra los Himalayas, entonces toda la agua la dejan aquí, ya cuando pasan aquí las nubes van sin agua. Entonces por eso es tropical seco. Eso es algo que yo quiero que entiendan. Y el extremo de las temperaturas altas es en un lugar desértico, como aquí, en el desierto del Gobi, o en el desierto de Arabia Saudita. Clima muy desértico. Y los climas templados, recuerden ustedes que arriba de esta línea del trópico de Cáncer, las temperaturas bajan. Entonces vamos a encontrar climas templados como Rusia, la parte de Rusia, de Corea y de Japón. Que no es templado, profe. Esa cosa es fría. Sí, pero se le llama templado, pero estamos hablando de que pueden llegar a tener nieve y todo. Y el clima mediterráneo, que es esta parte de aquí del oriente de China y de Japón, es un clima parecido al de Italia. Es un clima también parecido al de California, Estados Unidos, y un clima parecido al de Chile. Ese clima mediterráneo se le llama. Es como también parte de Turquía, que tiene el clima mediterráneo. Y luego tendríamos los climas extremadamente fríos, que sería el clima polar, que es aquí arriba, en lo que es Siberia, y también en las montañas, donde están tan altas que hay bastante nieve. Esos serían los climas, cálidos, templados y fríos. Dentro de los cálidos está el tropical, y dentro del tropical el húmedo, el seco y el desértico. Y dentro de los templados está el continental y el mediterráneo, y dentro de los fríos el polar y el de montaña. Entonces ahí nos quedaríamos. Vamos a seguir viendo Asia, que Asia es uno de los continentes menos conocidos para nosotros desde la escuela. No se ve mucho sobre este continente y nosotros lo vamos a profundizar en este parcial. Igual África también. Casi solo lo que vemos nosotros siempre es Europa y América. Entonces en esta ocasión vamos a dar bastante importancia a lo que es estos continentes menos conocidos. La última tarea, la última asignación va a ser la siguiente. Ustedes van a hacer van a dibujar el mapa del clima de Asia. Este mapa lo pueden encontrar fácilmente en Google. Eso no lo hicimos. No, es que ustedes hicieron mapas del orográfico y de los ríos. Sí, tienes razón. Pero el mapa de los climas no lo han hecho. Entonces van a hacer el mapa de clima de Asia, pero no es que lo van a ir a imprimir, porque ahorita no se puede salir, con esto la cuarentena está prohibido, no se pueden dejar tareas de ir a imprimir. ¿Okay? Entonces lo que van a hacer es dibujarlo, calcarlo, si pueden calcarlo, o hacerlo a mano.
Incluso se puede poner la página en la pantalla de la computadora y por ahí lo puede calcar, hacer el boceto por lo menos. Y luego pintar dónde están estos tipos de clima. Si quieren, les puedo mandar la imagen del mapa. Del Sí. mapa que es más fácil al chat Eso para que nos ustedes se ayudaría. guíen. Entonces, pásenla bien, cuídense. Adiós, Nos vemos en profe. la siguiente clase. Un placer. Adiós a todos. Adiós, profe. Vemos. Nos vemos. Vemos. Adiós, Isaí.